Buscadores, seguimos aquí en esta serie de programas monográficos que estamos dedicando al Ufology World Congress en esta edición de 2020, que a pesar de los agoreros que decían no, que no se podrá hacer por esto de la pandemia, el coronavirus, pues mira, se está haciendo y está siendo todo un éxito como todos los años. Y hoy nos acompañan dos buenos amigos del programa, que además son colaboradores también habitual del Ufology World Congress. Por una parte nos acompaña Gibran Hanna, investigador de los orbes, que ya nos ha acompañado también alguna vez en directo. Gibran, bienvenido. Gracias, Alex. Y también Marc Clusa, como bien sabéis, también organizador de cursos, talleres, despertador también de conciencias, presentador también de televisión en Zoom Barcelona y también director fundador de la Escuela de la Transmutación. Marc, benvingut, bienvenido. Gracias Alex, un placer estar aquí hoy y que nos hayas dado este tiempo, claro que sí. Esta es la primera entrevista que hacemos en el Ufology. Dentro de unos minutos Gibran nos va a dejar porque se va a ir a hacer su conferencia, que es sobre la ciencia y los orbes. Los orbes ya, creo que muchos ya lo sabéis, son estas esferas luminosas que aparecen a veces en las fotografías o incluso en los vídeos. Algunos dicen que son efectos ópticos o quizá algún insecto que pasa por ahí. Otros pensamos que no, que realmente son manifestaciones del más allá, seres, entidades que están cerca de nosotros porque nos quieren comunicar algo. Pero lo bueno de la conferencia de hoy es que por fin se va a poder dar una explicación científica al fenómeno de los orbes, que siempre se había pensado que era algo muy paranormal o esotérico, pues se ve que no es así. Gibran, a ver, los orbes existen, la ciencia ya los está explicando. Sí. Claro, la pregunta es, ¿por qué están aquí estos orbes, no? Vienen a darnos un mensaje, no sé, cuéntanos. La pregunta de por qué están aquí, yo creo que nosotros solemos hacer, pero es un poco como se dice, estamos en el centro del universo, ¿no? La pregunta no sería por qué están aquí, porque nosotros estamos aquí interactuando con ellos, porque no somos el centro. Y segundo, no sé si me he explicado bien. Y segundo, vamos a hablar que desde el punto de vista de la ciencia tradicional, los orbes no pueden ser explicados porque esta ciencia, el método científico, que aparte de ser un método lleno de dogmas, lleno de paradigmas que no abren la posibilidad para que otras realidades puedan ser como inseridas allí, y esto se hace con una intención específica. Aparte, toda la ciencia, la creación de la ciencia moderna es por sí sola una estafa ya. Entonces, esto lo vamos a demostrar por qué es una estafa en nuestra introducción y enseñando que los orbes pueden estar inseridos en un nuevo paradigma de análisis científicos y no solamente de que algo que, por ejemplo, tiene que ser reproducido y como repetido el mismo patrón para que se pueda creer que existe. O sea, como se hace para las tecnologías actuales. Bueno, los orbes, y no solamente los orbes, sino todo lo que se ve del más allá, no se puede probar desde este punto de vista de repetición, porque primero que no son robots, entonces no pueden ser guiados a través de, mira, este experimento es entonces tiene que ser el siguiente igual para que se pueda entonces tener una prueba científica. No. Lo que hacemos es a través de lógica, enseñamos algunos hechos y hechos que sí que son incontestables lógicamente, pero dentro del dogma científico no. Y es lo que queremos hablar. En resumen, ¿qué es lo que vas a explicar en la conferencia? ¿Cuál es la novedad que vas a introducir este año? Vamos a aparte de esta cuestión de la ciencia, vamos a hablar un poco de la manera como los orbes son fotografiados a través de un fenómeno que se llama fluorescencia, que no actúan a través solamente de lo que se llama la absorción, la refracción y la dispersión, los tres fenómenos de la óptica, sino que es la fluorescencia, que es el mismo fenómeno de las lamparillas estas de la calle, estas aquí, que funciona con los orbes, que es como si fuera ellos generan en su interior una luz. Y esta fluorescencia hemos conseguido identificar que a raíz de que hemos visto orbes de formas de diamantes, hemos visto que había algunas incongruencias lógicas dentro de la técnica de la fotografía y entonces a raíz de esto hemos visto que hay este fenómeno llamado fluorescencia y que si nosotros a través de ionización, fluorescencia, y si nosotros entrenamos la ionización, la fluorescencia, ¿cómo se puede hacer esto? O sea, nosotros podemos entrenar nuestro campo electromagnético para que produzca la ionización y para que nuestros ojos estén acostumbrados a ver la fluorescencia de los orbes. Y entonces esto se puede hacer a través de... Podemos entrenar nuestra vista para que pueda ver orbes
a simple vista, válgame la redundancia, ¿no? Sin necesidad de cámaras ni otros aparatejos. No, por ejemplo, yo que tengo una experiencia con los orbes desde pequeño, no es siempre que los veo porque ellos se mueven a la velocidad de la luz. Solamente cuando están o parados, así, o cuando hacen movimientos mucho más despacio. Allí vamos a ver que ellos se mueven de una velocidad, bueno, increíble, ¿no? Entonces, más de velocidad de la luz, y cuando se mueven despacio, es como muy difícil que le pillemos. Entonces, se puede entrenar a través del ejercicio de la ionización de los meridianos, ¿no? Del cuerpo, para ¿Cómo se hace ver eso? La ionización, como... Si quieres explicar. Sí, Marc. Hay una de las prácticas que recomendamos y es, de hecho, es una práctica que funciona muy bien para acostumbrar a los bastoncillos del ojo a poder ya verlos, ¿no? Esto es muy sencillo. Cogemos uno de ellos es coger un plástico de estos que sería como de estos que ponemos en las hojas, un portfolio, en una base dura, por ejemplo, una misma libreta, y con una habitación completamente a oscuras. Es interesante, y desde aquí lo emplazamos a todo el mundo que nos esté viendo que haga la prueba, porque durante unos minutos de ir rascando con las mismas uñitas y los dedos ese plástico, repito, con una habitación completamente oscura, verán que a veces la ionización, levantando un poco los dedos, podrán ver, no me gusta llamarlos chiribitas, pero se ven como chispitas de color azul, turquesa. Entonces, esto lo que hace es acostumbrar a la parte periférica del ojo, ¿no? Los bastoncillos, y es una buena manera de aprender, sobre todo en esta parcela, de cómo poder interactuar y verlos de alguna forma, sobre todo en sitios más oscuros. Tú, por ejemplo, Marc, que ya te estás entrenando, ¿tienes esa habilidad que tienes Gibran? Que Gibran yo creo que la tiene ya innata, porque de pequeñito ya veía, ¿no?, algunas de estas orbes. Tú ya puedes ver también estas orbes. Me encanta que me hagas esta pregunta porque me la hacen mucho, pero es verdad que tengo que decir que, y puntualizando quizá la pregunta inicial que hacías, porque están aquí, y a raíz y en hilo conductor a esta pregunta que haces ahora, sí que los puedo ver, como muy bien ha dicho él, no siempre, y en línea a tu pregunta es, yo creo que también es un estado vibracional X, es decir, una frecuencia vibracional que el individuo tiene, con una resonancia, en ese caso con el entorno, en este caso estamos a la naturaleza, es donde se provoca más estos fenómenos. Sí que es cierto que no siempre, pero sí en un estado vibracional X y con una frecuencia muy especial, con un sitio telúrico también importante a nivel energético, sí que es verdad que los he visto y los veo, ¿no? La experiencia, supongo que hablas de la experiencia que tuvimos, y no estábamos muy lejos, estaba en Sant Cugat, en el Dureig, que hay un monte que vamos normalmente a hacer algún trabajo, y sí, efectivamente que éramos un grupito de unas 12 personas precisamente de la escuela donde estamos entrenando ciertas capacidades, y concretamente en una de las personas sí que pues vimos unas figuras en la parte frontal, que ahora explicará Gibran, que es la frecuencia de onda, y sí que ese día concretamente yo personalmente vi muchos orbes físicos, porque el estado vibracional del entorno, del conjunto y vimos, bueno, sobre todo hubo un flash aquí más o menos de una mano. Y, una mano. Bueno, más o menos sería el entorno grande de una mano. Aquí y hemos visto a la vez, o sea, nos miramos los dos, y miramos a la vez. Visto. Y bueno, la verdad es que hay que trabajar mucho. Yo en alguna entrevista también que nos han hecho siempre digo lo mismo, ¿no? Pongo siempre el mismo ejemplo, pero creo que es muy práctico, que es cuando alguien quiere aprender idiomas, entiendo pues que tiene que ir con una vez a la semana, que aprenda inglés, por ejemplo, no se va a convertir en buen speaker, ¿no? Americano o inglés, ¿no? En este sentido hay que practicar, hay que practicar. Si una persona quiere empezar a interactuar con los orbes, lógicamente hay que trabajar. Hablemos de eso, ¿no? Porque hablamos de entrenar la vista para poder verlos, pero entrenar el oído para poder oírlos. Igual. Al menos interpretar su mensaje. Lo principal, la verdad, yo pienso que es la parte sinestésica. Se dice sinestésica, ¿no? Sí. La kinestesia. O sea, la parte del tacto, de sentir los campos electromagnéticos. Yo he empezado así. Yo los veía, pero sobre todo los sentía. Es como una persona que se te acerca o te pone la mano, tú sabes que es la mano de tu madre, de tu esposa, de tu hijo. Esta identificación vibracional es lo mismo que tenemos que hacer con los orbes. Como un medium, por ejemplo, sabe que está determinado tipo de entidad o de espíritu que se le acerca. Este espíritu es esto. Con los orbes es muy parecido. Lo que pasa es que es una franja diferente de vibración, o sea, una vibración distinta. Entonces, la parte sinestésica es también una parte muy importante del entrenamiento que se hace
para que puedas sentirlo, ¿no? Percibirlo. Como por ejemplo hicimos el experimento la otra vez en Pandora, ¿no? Donde Sí, había un sí, orbe sí. que le he dicho, mira, hay uno aquí, no lo había visto, lo había sentido. ¿Ah? Entonces a veces se mezcla de ver, de sentir, de percibir y de escucharlos. Lo de escuchar es la fase más, porque ellos hablan en una frecuencia de vibración que a veces se confunde mucho, no son como las entidades. Entonces parece como si fuera un niño hablando dentro de una lata metálico, y para que puedas entender cuesta. Y no es siempre que los escucho. Yo tuve, no sé, puedo contar en 2 manos las experiencias que les he escuchado durante los 15 años de investigación. ¿Y qué te han dicho en esos mensajes? ¿O qué te suelen decir? O... Sobre todo han sido, puntualmente, todas las situaciones han sido en situaciones donde había un entrenamiento de grupo, de personas. Nunca había sido como, o sea, en persona, no solamente conmigo. Entonces, para orientación de una actividad vibracional con determinadas personas. ¿Ah? Era, por ejemplo, equilibrar los chakras de uno, los meridianos, el aura de otro, para que podamos tener un equilibrio específico, ¿no? En ese sentido. Pero ¿qué mensaje, qué palabras? Es que bueno, tengo mucha curiosidad. Muy directo. Sí, por ejemplo, Joana, equilibrio del plexo. ¿Ah? Entonces, yo ya sé más o menos lo que es. Esto, parte emocional. ¿Ah? El otro, por ejemplo, ha sido sacar fotos allí abajo del árbol. Entonces, y cuando se va, la persona saca y sale un orbe gordo, ¿no? Y esto las voces físicas. Ahora, la voz dentro, que no es una intuición, es como si fuera una frase que se te pone dentro, que no es físico, es como si una frase, un pensamiento que viene de fuera, que se te echa. Esto sí que muchas veces. Entonces la voz física, como estoy hablando contigo, puedo contar en 2 manos, pero la voz dentro de la cabeza, que también es otra frecuencia. Una comunicación telepática, ¿no? O sea, se meten ahí es como dentro. una comunicación telepática, sí. Ajá. Y esa comunicación telepática que te explica, el mensaje supongo que es más elaborado, ¿no? Sí, ya es más elaborado porque es como si yo les entendiera mejor. Ajá. Porque no hay que estar en un estado vibracional tan acelerado. Y por lo que te explican o te han dicho, Gibran, podemos decir que son del más allá, de otra dimensión, de otro planeta. Están aquí, ¿no? Son universos paralelos, como la física hoy en día dice que las dimensiones paralelas están como a pocos milímetros de distancia nuestra, están pegados a nuestra retina literalmente. Nuestra retina, nuestros ojos. Como tú has dicho tú, ¿por qué están aquí? No, es porque nosotros podemos hacer la misma pregunta desde su punto de vista, o sea, ¿por qué nosotros estamos allí también? ¿No? Entonces, es como algo que a veces tenemos la tendencia, y todos, porque siempre me dice esta pregunta, ¿por qué hacéis aquí? No, estamos aquí como todos interactuando entre varios reinos de vibración, ¿no? De frecuencia. ¿Has recibido algún mensaje últimamente que tenga que ver con la situación actual? ¿Cuándo se va a acabar todo esto? ¿Cuál es el plan? ¿Hacia dónde vamos? No, la última experiencia que hicimos ha sido justo en Pandora, ¿no? ¿En Pandora fue? Sí, cuando hemos preguntado si el origen de la pandemia. Era algo del coronavirus, ¿no? Era algo natural o artificial, ¿no? Provocado un poco por el hombre, sí, ¿no? Esta ha sido la última pregunta, porque yo no suelo hacer siempre estas preguntas. La verdad es una cosa más personal. A mí me gusta más volver a la parte, como se dice, de grupos, de equilibrio de personas. Esto sí les solemos preguntar bastante, ¿sabes? Sí. Desarrollo de capacidades. En la parte global yo prefiero que deje, o sea, cómo está, ¿no? El mundo natural. No me gusta hacer muchas de estas preguntas así, pero bueno, lo hacemos normalmente. O sea, preguntas más orientadas a crecimiento personal, ¿no? Sí. Muy bien. Es lo que me gusta más. Vas a hacer, aparte de la conferencia donde se va a abordar la explicación científica de los orbes, vas a hacer un taller, ¿no? Sí. ¿Cuándo es el taller? Mañana sábado a las 6:15, ¿no? Mañana sábado a las 6:15, aquí en The Ufology World Congress. ¿Ese taller en qué consiste el taller? ¿Qué vas a enseñar? Marc. Bueno, el taller principalmente es la conexión muy directa entre estos 2 mundos. Creo que es importante en la época que estamos. Ya tenemos suficientes bases científicas y ya sabéis, los que nos conocéis, que tanto Gibran como yo nos gusta pisar mucho de pies en el suelo. No nos gusta hablar de cosas que ni hemos bebido, ni son, es decir, que son nuestras verdades. Está claro. Y bueno, a partir de aquí, pues bueno, esta conexión muy directa entre estos 2 mundos, porque hemos detectado... ¿Qué 2 mundos? Ufología y orbes. Perdón. Ufología general. Ufología en general, y esta parte que nosotros conocemos más, que es la parte de los orbes, que la verdad que será muy interesante. No os lo podéis perder. No, este taller nunca había hecho este tipo de taller con las informaciones
fotografías, no son evidencias irrefutables porque ya sabes que ovnis es muy difícil que lo pilles así. Es muy difícil. Es algo que siempre es borroso y tal. Entonces nuestra intención no es evidenciar ningún tipo de, o sea, decir, mira, quiero probar que existe una... No, es enseñar solamente nuestras experiencias. Si la gente quiere es bien, si no quiere, perfecto también. O sea, enseñarle que existe una conexión entre este mundo de los orbes y la ufología. Y que ellos están como si fuera bastante integrados, ¿no? Esto bajo nuestra experiencia. Porque ya sabíamos, ¿no?, que es muy difícil, como antes de una experiencia en el campo con los orbes, que siempre suelen pasar, bueno, no siempre, pero muchas veces suelen pasar experiencias ufológicas, o sea, de avistamientos reales, y ya sabes, ¿no?, sabemos las diferentes satélites, entre satélites, estaciones espaciales y cualquier otro tipo de cuerpo de fenómeno astronómico. Quitando todo esto, hay fenómenos ufológicos. Entonces siempre me ha intrigado esto. ¿Por qué hay esta relación? Entonces es lo que les vamos a enseñar. O sea, es muy difícil que cojas una cámara y antes, cuando estás allí con la gente y empiezas a filmar, se te sale como un puntito, como si fuera un satélite, por la noche. En el caso de día, claro que tenemos ahí algunas fotos, alguna cosa. Pero la mayoría no. Entonces vamos a enseñar a la gente que la gente puede hacer estas experiencias con un pequeño grupo de personas, entre ellos, para que pueda provocar y no solamente, o sea, analizar cosas de hechos del pasado, de un avistamiento que ha pasado hace 10, 15 años, que no es una crítica, que es muy bueno hacerlo, pero provocar este fenómeno y quizás acercarse todavía más, o sea, en el sentido de contacto más de tercer grado, algo más físico entre ellos. Pues eso es lo que vamos a poder experimentar mañana en este taller a las 6:15 aquí en The Ufology World Congress. Si queréis más información podéis entrar en la página web de Ufology World Congress, o si queréis también podéis entrar en el enlace abajo de este vídeo, que es el enlace afiliado de nuestro programa, porque así de esta manera vosotros, si queréis comprar el ticket para el taller o para ver en streaming pues todo el Ufology World Congress, lo podéis conseguir igual, nos va a costar más, nosotros también, pues bueno, siempre es una ayudita que nos va a ir bien para el programa, ya sabéis, enlace de afiliados, entréis allí y hacéis las compras que necesitéis. Marc, Gibran, gracias. Gracias, Alex. Gracias, Alex. Y deciros también que tenemos el libro Cómo comunicarse con los orbes, que estaría bien. Está aquí en Ufology el libro. Está aquí en Ufology. Tenemos ahí fuera y pueden adquirir. Podéis comprar en Amazon y en la página web de Casa del Libro y Planeta también. Genial. Gibran, Marc, gracias. Gracias, Alex, como siempre, gracias.